Bueno, yo creo que el taller ya se va encauzando. El taller de iniciación a la escritura creativa lo estamos entrompando por la parte más difícil, que es por la poesía. Pero es que no se puede escribir más nada, ni drama, ni teatro, ni comedia, ni ensayo, ni nada, si no manejas la función, el ejercicio del idioma, de la palabra como poesía. Ahora voy a leer algo que conseguí por ahí de unas hojas sueltas que me quedaron de una revista que publica el poeta Hugo Valderrey. La última vez que lo vi por allá por Casalta, en horas de la madrugada, en esos bloques altos de donde se ve toda Caracas abajo. Voy a, voy a leer algo donde él estaba intentando editar su taller de poesía. Solo tengo unas hojas sueltas, así que va a terminar inconcluso, pero creo que hace falta un poco de darle la palabra a los poetas. El poeta, poesía y pensamiento. El poeta declara su nombradía. El círculo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas de Oriente se disputan mis versos. Los emires se buscan para llenarse de oro la boca. Los ángeles ya saben de memoria mi último ségel. Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto. Del diván de Albucasim, El Andrami, siglo XII, Jorge Luis Borges. El cómplice. Me crucifican y yo debo ser la cruz. Me tienden la copa y yo debo ser la cicuta. Me engañan y yo debo ser la mentira. Me incendian y yo debo ser el infierno. Debo alabar y agradecer cada instante del tiempo. Mi alimento es todas las cosas, el peso preciso del universo, la humillación, el júbilo. Debo justificar lo que me hiere, no importa mi ventura o desventura. Soy el poeta. Jorge Luis Borges. Poética. ¿Cómo escribir ahora poesía? ¿Cómo no callarnos definitivamente y dedicarnos a cosas mucho más útiles? ¿Para qué aumentar las dudas, revivir antiguos conflictos, imprevistas ternuras, ese poco de ruido añadido a un mundo que lo sobrepasa y anula? ¿Se aclara algo con semejante ovillo? Nadie la necesita, residuo de viejas glorias, a quien acompaña, queridas curas. Juan Gustavo Cobo Borda. Ahora viene una cosa más rara, vamos a ver. La posibilidad de un pensar que exceda los límites del pensamiento racional aparece con frecuencia en Heidegger. Adquiere usted, en términos generales, adhiere usted en términos generales a las aproximaciones que el filósofo alemán ha expuesto en relación con el problema de la creación poética. Desde luego, a mi ver, Heidegger es uno de los pensadores que más ha penetrado en la entraña y en la esencia de la poesía. La poesía busca el ser, ha dicho, ha indagado, como pocos, qué es el quehacer poético, qué es esa tentativa del hombre al borde de la locura, la desnudez, la muerte, el abandono, por arrancar del silencio una palabra que nos estremezca en una nueva comunión, en una nueva recuperación de la realidad, que nos convierte en aquello que alguna vez entrevimos, pero que nunca alcanzamos. Y también dice Heidegger, el lenguaje es la morada del ser. Como esa palabra, ¿verdad? El lenguaje es la morada del ser. Es decir, el lenguaje no es el instrumento mediocre, vacío, convencional, estupidizado de todos los días. El lenguaje es la clave de la capacidad creadora del hombre. No en vano terminó escribiendo poemas el gran filósofo. El ser busca una morada. Que el lenguaje sea la morada del ser no está tan lejos de los textos. Cuando dicen, en el principio fue el verbo, ¿y eso qué significa? Que el verbo no sigue siendo y que no será al final. Y continúa Heidegger. En su casa habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes de esa casa.
Y en otra obra sobre Hölderlin, uno de esos poetas que son los verdaderos héroes de la humanidad, da Heidegger esta definición, que es una de las más sublimes en la historia del pensamiento. La poesía es la fundación del ser por la palabra. Y en otro lugar señala, esta es la función del poeta, sobre todo en épocas de penuria, dice hablando de Rilke, pero en su libro sobre Hölderlin asienta al final los versos del poeta alemán, en donde se hace esta pregunta que algunos nos hacemos todos los días. ¿Y para qué poetas en estos tiempos aciagos? ¿Y para qué poetas en estos tiempos aciagos? Son, dices tú, como los sacerdotes sagrados del antiguo dios del vino, que erraban de tierra en tierra en la noche sagrada. Yo recuerdo que hace pocos años, conversando allá en su tierra con uno de los poetas vivos más grandes, René Char, nos planteamos la misma interrogación. ¿Para qué darle vida a este quehacer que parece no tener sentido? Y recuerdo aquella idea en la que juntos nos consolábamos. Hay que mantener encendido de alguna manera el fuego profundo del hombre, cuando nadie ya parece reconocerlo. ¿Para qué poetas en estos tiempos aciagos? Tal vez para mantener en el silencio la grandeza de la capacidad creadora del hombre. Y creo, en esa grandeza radica, retomando aquel aforismo de Porcia que nos ocupaba antes, en dar un paso que descubra, aunque no haya nada, aunque nada se vuelva a cubrir, ir un paso más allá, sospechando alguna de estas cosas. En uno de mis poemas decía: hay mensajes cuyo destino es la pérdida, palabras anteriores o posteriores a su destinatario, imágenes que saltan del otro lado de la visión, signos que apuntan más arriba o más abajo de su blanco, señales sin código, mensajes envueltos por otros mensajes, gestos que chocan contra la pared, un perfume que retrocede sin volver a encontrar su origen, una música que se vuelca sobre sí misma como un caracol definitivamente abandonado. Pero toda pérdida es el pretexto de un hallazgo. Los mensajes perdidos inventan siempre a quién debe encontrarlos. Yo creo que en el fondo de la búsqueda, que a mí me parece esencial de la poesía moderna, yace la idea de que aunque no existiera nada en esta dimensión del lenguaje y del hombre, existe la única y la última posibilidad de hacer que exista algo. Los mensajes perdidos terminan siempre por inventar y crear a quién debe encontrarlos. Roberto Juarros, Poesía y Creación, Diálogos con Guillermo Boido, páginas 45, 46 y 47. El poeta moderno habla desde la inseguridad. No tiene más asidero que la vida. Seguramente una voz queda, le dice en los adentros: la época de las causas terminó. Ya no puedes aferrarte a religiones, ideologías, movimientos, ni siquiera literarios. Se acabaron las banderas. Pero este desengaño lo libera para luchar en otra clave por lo que religiones, ideologías, movimientos dicen defender: lo religioso, lo humano, lo verdadero, lo valedero. Esa voz que pareciera del nihilismo podría ser más bien la voz de la vida que desea recuperarnos. Rafael Cadenas, Anotaciones, página 5. No es imposible que la impopularidad de ciertos géneros, la de la poesía, por ejemplo, desde Baudelaire y los simbolistas, sea el resultado de la censura implícita de la sociedad democrática y progresista. El racionalismo burgués es, por decirlo así, constitucionalmente adverso a la poesía. De ahí que la poesía, desde los orígenes de la era moderna, o sea, desde las postrimerías del siglo XVIII, se haya manifestado como rebelión. La poesía no es un género moderno. Su naturaleza profunda es hostil o indiferente a los dogmas de la modernidad, el progreso y la sobrevaloración del futuro. ¿Cierto? Algunos poetas han creído sincera y apasionadamente en las ideas progresistas,
pero lo que dicen realmente sus obras es algo muy distinto. La poesía, cualquiera que sea el sentido manifiesto del poema, es siempre una transgresión de la racionalidad y la moralidad de la sociedad burguesa. Nuestra sociedad cree en la historia, periódico, radio, televisión, el ahora, y la poesía es, por naturaleza, extemporánea. Esto es de Octavio Paz o Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, página 16. Se ha señalado alguna vez, a propósito de su obra, la intención de superar la oposición o la antítesis en busca de trascender el lenguaje, aunque sin abandonarlo, una especie de síntesis que permita, por medio de la experiencia poética, acceder a aquella totalidad o unidad que mencionábamos. ¿Cree que es posible que lo ha logrado en su poesía? Comillas. De lo que se trata es de ir más allá del lenguaje y el pensamiento binarios. Es decir, dar un paso más allá de la antítesis sin caer en fáciles dialécticas de tipo racional. No se trata de una síntesis en el sentido filosófico. He pensado que la poesía debe llegar a lo indecible. ¿Cómo puede explicarse lo indecible mediante lo decible? Eso me lleva a la idea de una metapoesía, de un metapoema, una imaginativa, una metapoesía como contrapuesta, creadora, inventiva, más que racional, imaginativa, ante o frente a la dialéctica, la metafísica y aún el metalenguaje. Y esto lo vinculo con algo muy personal que me está ocurriendo en estos últimos tiempos. Una obsesión o un sentimiento de irrealidad, de repetición del mundo, de los hechos. Las cosas parecen repetirse de una manera abrumadora. Es como dicen por ahí Henry Bolle, he puesto mi piloto automático y la poesía es el último recurso, porque en lo que escribo es donde menos he sentido esa curiosa sensación de irrealidad. Siento que la locura es lo que no es la poesía, y esto se traduce en otra obsesión, la búsqueda de lo que llamo una tercera dimensión poética. La metáfora sería esa, siendo y el 2, no sé qué dice aquí, siento que el 1 y el 2 ya no nos siento que el 1 y el 2 ya no nos sirven. Ni siquiera nos sirve retroceder al 0 o en las cifras negativas. Necesitamos el 3. ¿Qué quiero decir con esto? Frente a cada cosa contraponernos, vernos la opuesta, el sentido de inversión o el sentido del revés, no nos alcanza. ¿Dónde está el salto que no sea simplemente la síntesis? Creo que solo acabo de buscar ese salto en la poesía del otro modo o de otro modo callar, y yo no me resigno al silencio. Cierro comillas, abro comillas. Es necesario distinguir entre lo que llamo más que racional y lo irracional. En ambos casos se trata de reacciones ante la primacía arbitraria de lo racional. Recuerdo aquí un texto de Georges Bataille en donde decía donde dice una conformidad general de la vida de un poeta con la razón iría contra la autenticidad de la poesía. Por lo menos arrancaría a la obra una cierta condición irreductible, una violencia soberana sin las cuales la poesía estaría mutilada. Y también una observación de Rilke, mucho más sutil, dos puntos. Cuando escribo, yo no miro a la punta de la pluma, sino al capricho en el aire de la otra punta de la lapicera. Sin embargo, el culto de lo irracional, como tal, es una creación excesiva, desmesurada e injusta con lo que la razón tiene de más humano. La búsqueda de lo más que racional es un reconocimiento integral del hombre en lo que tiene de racional y también de irracional. Una supresión del simple movimiento dialéctico de la razón y el conocimiento. La búsqueda de esa tercera dimensión donde se produzca el encuentro vivo y real de los elementos aparentemente contradictorios. Cierro comillas. Roberto Juarros, Poesía y Creación, Diálogos con Guillermo Boido, páginas 47, 48 y 49. Otro rasgo, dos puntos, y dice, Rilke se mueve en un estrato donde pensar y poetizar
no están escindidos, donde la poesía es también una forma de pensamiento, Volok, Rilke. En él falta lo concreto, abundan las palabras abstractas, incoloras, ajenas al regodeo inmediato de los ojos, adjetivos y formas verbales ocupan el primer plano, su poesía tiene mucho de trabajo de artesanía, la exactitud es para él un criterio decisivo, los poetas modernos lo ven con buenos ojos, el pensamiento. La Gedanke Lyric ha recibido y recibe ataques severos. Hay un velo a las ideas, lo cual ha enriquecido otros lados de la poesía, pero ha reducido sus confines. Existe un desdén hacia el pensamiento, como si este no fuese un misterioso o cualquier otro quehacer. Rafael Cadenas, Anotaciones, página 58. Comillas. Hoy me resisto a dividir la realidad y no acierto a entender por qué cierta corriente oriental lo hace. ¿Por qué una flor ha de poseer la dignidad de lo real, del misterio, pero un sueño, una fantasía o un pensamiento no? Ese trazar una raya entre lo que tiene rango y lo que carece de él me resulta extraño ahora. Lo que ocurre, lo que sea, es para mí estatus existencial, realeza ontológica, porque todo está inserto en lo insondable. Rafael Cadenas, Anotaciones, página 59. Comillas. Al hombre le cuesta aceptar que el universo sea un enigma, Showers, y aún más que en última instancia él y las cosas también lo sean. Está acostumbrado al conocimiento cuya jurisdicción es reducida. Solo puede decirnos cómo funciona la parte de la naturaleza que ha logrado conocer. La razón no puede con la totalidad. Tiene que ocupar su puesto con modestia. Con todo, ella también pertenece, también forma parte del mismo enigma. Cierro comillas. Rafael Cadenas, Anotaciones, página 116. Comillas. ¿Por qué tenemos que escribir poemas? Nos expresamos siempre. Son tantas las formas viviendo, al soñar, reír, enmudecer, en una conversación, una clase, un gesto, una frase. Rafael Cadenas, Anotaciones, página 93. Perorata. Ya van, que aquí sí me voy a perder. Ah, no, sí lo tengo completo. Señoras y señores, señores, mirad esta caja roja, ¿la veis? En ella traigo mi poema, que se irá desenrollando ante vosotros, aquí frente a vuestras miradas, haciendo sonar sus crótalos de colores y estirando la cabeza para veros mejor y de vez en cuando lanzaros un picotazo. Ya lo voy a abrir. La estoy abriendo. Ya se mueve. Poned atención. El poema empezará a salir pronto de esta hermosa caja roja con música incorporada. Esta caja de sorpresas tan liviana y tan bella. Mientras muevo mi mano en su interior para amansar el poema, os voy diciendo, señores, no leáis poemas pesados ni ásperos. El poema tiene que ser flexible, escurridizo, ondulable, con un cuerpo frío que os estremezca y en la cabeza una boca capaz de haceros cualquier cosa. Atención, señores. Ya empieza a salir el poema. Mientras os voy diciendo, señores, no comáis poemas calientes. El buen poema se come frío. Yo os traigo la serpiente más larga, extensa y dilatada, o interminable del Amazonas. Ni he cazado la flor viva de la Victoria Regia, ni este animal tiene pico de tucán. Señores, señores, en el aeropuerto de Medellín conversaban dos señores. Mi hijo mayor es ingeniero, se casó, tiene un niño. Inés Clara, su esposa, un encanto, de la mejor familia. Pero Luis Carlos, el menor, qué desgracia. Su madre está desconsolada. Hemos hecho todo lo posible. No tiene remedio. Qué desgracia tan grande. Se dedica a la lectura de poemas. ¿Comprende usted? Querido amigo. Y yo, que lo creía tan inteligente, señoras. Señores, esta caja ha viajado conmigo medio mundo. No siempre he puesto en ella ágiles y rebeldes poemas. A veces también mi muda de ropa. Pero es la caja del poema. De todos modos, consideradla, si queréis, como una jaula. En ella he llevado el pájaro que no existe. Los demás cerca, apártense un poco. Los demás allá,
Acérquense más. Hagan un círculo perfecto. Tómense de las manos. Aquí está saliendo esta cosa verde que es el poema. A ver, caballero, ¿cuánto cree usted que tiene en su bolsillo? Deme la mitad y verá el monstruo completo. No es para mí, es para comprarle la leche a él. Señoras y señores, en cierta ocasión, andando por un lejano país, traía amistad con un poeta local, uno de su provincia, que no conocía del mundo más que unas cuantas estrellas. Con una que hubiera conocido bastaba, porque todas son iguales. Pero la cantidad era importante para él. El mundo es mundo por ser innumerable, y me dijo. ¿Qué sería de nosotros si tuviésemos un solo Dios? Aquí es donde me veis, aquí donde me veis, he sido muy recorrido desde niño. Estuve en Brasil, donde toda la tierra se llena de sapos después de los inmensos aguaceros. De Brasil es de esta mano roja, con uñas de oro, para la suerte buena, porque la mala me la curaron en Bahía. Sí, señores, caballeros, no temáis. Este verso es un endecasílabo, bueno para el insomnio, y estos son tercetos, contra las quemaduras, y una décima para el dolor de cabeza. Dije una décima, no una pócima. Señoras y señores, he aquí los seres del bosque pálidos y mojados entre la lluvia torrencial. En sus cuevas se esconden, en los troncos vacíos, debajo de las hojas grandes se esconden. Pero el agujero implacable crece. Fabricaba una casa para el tapir, un palacio para el tigre, los seres alados con sus alas se cubren, pero el padre y el hijo solo tienen un delgado manto. Todo ensopado. Os voy a decir, señoras, sí, os voy a decir qué es lo que hace el poeta. Poner una veleta en la ventana para desorientar a los pájaros. Labrar peces. Les voy a decir qué es lo que hace el poeta. Poner una veleta en la ventana para desorientar los pájaros. Labrar peces de hielo para cambiárselos al mar por peces verdaderos. Guardar granizo en la bodega para comer en verano delante de los amigos. Borrar con la manga de las manchas de sombra en los cristales. Subirse en una silla de tijeras para pintarle bigotes a la luna. Escudriñar el horizonte para ver si en el viento hay un señor con cabeza de pájaro. Decirle a la aurora dónde vive un malvado para que no pase por el patio de su casa. Cuando el arcoíris aparece, ir a amarrarlo de pies y manos para ver cómo brilla de noche. Pescar antenas de televisión y rajarle el estómago para sacarles todas las imágenes de mujeres que se han tragado. Colocar faros de espejo en la alcoba para los grandes bacalaos de los ojos de la reina. Ir a contemplar los negritos en la playa que le arrancan mechones a una nube de verano para hacer ovejas, con cara de cera negra, para hacer palomas con pico negro, para que sus mamás les regañen por haber dañado el cielo. Si se encuentra un cocodrilo, cantar himnos con él, y en general cantar con todos los seres, hasta con una máquina que es tan fiera o con un ángel supersónico. Hacerle al jardín la visita de cortesía, manejar el agua con el dedo chiquito y decir todo lo que le da la gana, que para eso es poeta. No dejar nunca de pensar en lo que está oculto, a fin de descubrirlos. El poeta es el que saca un sombrero del buche de un conejo, y muchísimos otros trabajos que no revelo para que vosotros no aprendáis el oficio de poeta. ¿Os han dicho? Sí, yo sé. Os han dicho lo que es la poesía. La poesía es todo eso que os han dicho, y también esta cajita roja vacía en la que, como podéis verlo, no hay nada, absolutamente nada, sino ella misma sola por dentro. Adiós, señores, ya me voy. Viene la policía. Os dejo mi sombra. Jaime Julio Jaramillo Escobar. Bien, estos son unos papeles que me conseguí por ahí, porque el avatar, los sortilegio, el azar también forma parte del taller. Si llegan, ¿por qué no leerlos? Espero los hayan gustado. Gracias.